Luego de haber pasado por las más famosas y reconocidas historias de Castro Caicedo, llegó el momento de hacer repaso por aquellas memorias nunca antes contadas, nunca antes llevadas a la luz. Son miles de momentos en los que la alegría, la ira, el miedo, la frustración y a lo mejor la felicidad pudieron inundar a este ilustre que ahora cuenta historias que en su momento no se pudieron revelar, pero que como su último libro dejaron huella en su alma y en su memoria. Efectivamente, Diego, llegó el momento de hablar de esta última gran obra de Germán Castro Caicedo, en la que se encuentran 33 crónicas del maestro indiscutible del periodismo colombiano. Nunca antes se había mostrado más directo, más franco, más crítico e incisivo que en estas crónicas pobladas de nostalgia y de historia, de verdad, de dolor y tragedia, y todo narrado con una calidad increíble, con un acierto en la utilización del lenguaje verdaderamente maravilloso. Y además es que la violencia no lleva 60 años. Nosotros llevamos 500 y tantos años de violencia sin parar. Porque aquí lo primero que vino con Colón, ustedes ya fueron delincuentes, fueron asesinos que sacaron de los penales españoles. Y es que así como Castro hace referencia a la cruda realidad que tuvo que plasmar en las cartas de Cristóbal Colón, asimismo lo hace con sus otras 32 historias contenidas en Huellas, reflejando lo vivido a lo largo de su historia recorriendo el mundo y recopilando centenares de historias que vendría a contar aquí. Más ejemplos similares podrían ser el Darién, Tomás, El límite de la vida o Soacha, el detonador, siendo la más diciente y en la que se reflejó una situación que trascendió la sociedad colombiana, los falsos positivos. Además, dichos relatos no solamente se van a quedar en Colombia, sino que trascienden fronteras y calcan puntos de inflexión de la historia latinoamericana, teniendo el caso de un cuento chino, crónica acerca de Alberto Fujimori y cómo se posicionó en la presidencia del Perú de la mano de un gabinete que hizo todo lo posible para subir allí al denominado ingeniero, estando en la cima de un país que a la postre le daría. Y Alberto Fujimori, ese no es su verdadero nombre. De acuerdo con algunos rasgos de la cultura japonesa, su padre tomó el apellido de un amo para el cual sirvió en los campos de aquel Japón feudal que antecedió Pearl Harbor y que llegó a su final con MacArthur. Pocos días antes de alcanzar el poder, Montesinos le dijo: ingeniero, es muy grave aspirar a la presidencia sin haber nacido en Perú. La cárcel, la persecución. Francisco Loaiza lo cayó con la mirada. Horas después se presentó ante Fujimori con 2 sobres en la mano. Le entregó uno con la fotocopia de los registros civiles tachados en algunas partes y retuvo el segundo. ¿Qué contiene ese?, le preguntó Fujimori a Montesinos y respondió: las fotocopias de los originales antes de ser adulterados. Los conservaré yo. Además, en relación también tenemos a su mítico enviado especial, en el que para el capítulo zoológico hace evidencia de lo vivido por los pilotos e ingenieros en una de las obras petroleras más grandes del país, el oleoducto Trasandino, que atraviesa desde Lorito en Putumayo hasta Tumaco en Nariño. Esta historia representa en sí la esencia de Huellas, historias poco escuchadas y poco conocidas por el mundo, en los que Caicedo quiere hacer énfasis para el cierre de su magnífica carrera como cronista, periodista, escritor y en general como persona. Los pilotos del Vietnam, inclusive, que trabajaron al lado de los pilotos colombianos, no pudieron desarrollarse ni perfeccionarse dentro del trabajo que estaban llevando a cabo los pilotos colombianos. Repito, fue la obra comercial más grande para ese época. Esa obra le dio base justamente a los trabajos que se hicieron posteriormente en el Ecuador, en el Perú, en Bolivia y en Brasil. Capitán, antes de la construcción del oleoducto de Trasandino en Colombia, ¿se ha efectuado alguna operación de esta magnitud en algún lugar del mundo? No, Germán. Que yo sepa, en ninguna parte del mundo se efectuó una operación de esa magnitud. No solamente por la longitud del oleoducto, sino por la altura a la que se tuvo que operar en el helicóptero, llevando tubos, partes de bulldozer,
campamentos personal. Mira, como te comentaba, el oleoducto parte de Orito, que está a 1000 pies de altura sobre el nivel del mar. La parte más alta de los tubos asciende a 14.000 pies y de ahí vuelve a descender por la cordillera hasta el nivel del mar para desembocar en Tumaco. Hasta ese momento, ¿era normal o anormal llevar tubos de la magnitud que llevaban ustedes en los helicópteros? No, era normal. En este recorrido por Colombia Amarga, el Carina, el Palacio Sin Máscara, Operación Pablo Escobar, Nuestra Guerra Ajena y Huellas, seguimos con el legado de Germán, tan allegado a la realidad colombiana. Nos sensibiliza a todos y a todas, desde las zonas que aún desconocemos. Diego, así es. Germán dejó un legado para las futuras generaciones y para la historia de nuestro país, a veces tan olvidado. Hoy agradecemos a Germán y a todas aquellas personas que son protagonistas de cada historia.